¿Le puedo hacer una pregunta? Sí, sí. Respecto a esto de la influencia de la Revolución Cubana, voy a quedarme un cachito más ahí, que vos contabas esto de la reivindicación de ciertos derechos o ganar conquistas. ¿Por qué quizás los jóvenes, los estudiantes y obreros fueron lo que en ese momento y en todo ese contexto que vos contás fueron los, no sé si los primeros, pero los que más fueron a luchar? ¿Por qué ellos, digamos? ¿Por qué esos sectores? En el caso de la Argentina había una situación de lucha. No es que si podemos hablar de situación de masas adormecidas que habían sufrido la derrota del triunfo del golpe de la Revolución Libertadora, donde es derrocado el general Perón, que recién puede volver a la Argentina. Bueno, tiene un primer retorno, un segundo retorno. Es decir, que hubo una parte de la masa peronista muy golpeada. Y estamos hablando antes del triunfo de la Revolución Cubana, que ya venía. El mismo Perón también desde su línea, no es que se pone en una posición anticomunista, porque la Revolución Cubana elige un camino de la construcción del socialismo, 1960, 61. Decíamos, había una tradición combativa, la resistencia a la Revolución Libertadora y el proceso alrededor del gobierno de Frondizi, digamos, ¿no? Que tenía una plataforma programática avanzada, progresista, que deja de cumplir por varias razones. Ese movimiento estudiantil también tenía un proceso propio después del 55, hace un camino de haber tenido posiciones antiperonistas, arrancan desde el 40, venía con esa tradición. Y lo de la Revolución Cubana incide ahí está el papel de los comunistas también, pero eso incide mucho en que sectores juveniles del peronismo o del radicalismo o de otras corrientes van mirando y sintiendo una enorme simpatía y pasan después en un proceso que lleva años para sus propias reivindicaciones. En el caso de la universidad, que es programático, tener un acceso permanente, la gratuidad, etc. Y en el movimiento obrero, pasar a recuperar conquistas sindicales que se habían perdido desde lo económico hasta la organización del movimiento obrero argentino, que era uno de los movimientos obreros con una capacidad de organización, sindicalización, quizá de las más avanzadas o la más avanzada de América Latina. Después ya el peronismo creció con una línea en el gobierno y hasta el día de la fecha la obrera peronista sigue siendo con los cambios que ha habido. Es decir, impactó, digamos. De otra parte, sin dejar de ser peronista, socialista, radical, manifestaba también. Es decir, no es solamente ir a militar con el Partido Comunista o con la Federación Juvenil Comunista, sino más allá de... Ese fue, digamos, lo que creó mejores condiciones, digamos, para... Desde ya que no implicaba copiar mecánicamente, ahí vienen temas que son los que no sé si se entiende, porque después como ha sido la historia, que los propios cubanos en algún momento pueden haber simplificado su propia experiencia, como está dicho por Otto Vargas en un libro, Ha muerto el comunismo, en el capítulo primero, hubo organizaciones en algunos países de América Latina que reducían, digamos, el objetivo revolucionario, juntarse cantidad de jóvenes, darse un jefe, irse al monte y la revolución al alcance de la mano. No fue así nunca ni lo va a ser. Además, porque si en todo caso uno entiende además periodo de un proceso revolucionario, en general nosotros partimos y a lo largo de la vida del partido, después la juventud, la JCR, todos son, y en las actuales circunstancias tenés que enfocar un proceso largo para el tipo de sociedad que pretendemos. Si se trata de una elección simple, que es muy importante, impedir hoy que vuelva el macrismo en elecciones del año que viene, etc. Si se puede dar un ejemplo electoral como forma de lucha, que en el PC pasó a ser en los hechos, sin formularlo, casi la única forma de lucha. El PC, esa dirección, ya prácticamente el mecanismo de la forma de lucha armada estaba descartado. Se mencionaba de una forma, pero siempre quedaba en la práctica, no se realizaba, la práctica política.
porque ellos tienen una historia de cuadros militantes en la Guerra Civil Española y en los procesos acá en la Argentina, formas combativas que demostraron que los comunistas, esos que después traicionaron, etcétera, habían sabido, no sé si se entiende bien esa cuestión. Una de las causas, voy ahí tomándolo junto con la influencia, los debates que se crean con la dirección del PC. Pero, digamos, la situación era propicia, digamos, para entusiasmar para aquellos que nunca dejaron de luchar después del golpe de la Revolución Libertadora, o empezaron por primera vez jóvenes, porque la Revolución Libertadora llegó para destruir, quitar lo más avanzado, que es lo que había sido, digamos, los gobiernos peronistas del 46 al 51 y del 51 a 1905. Esas fueron conquistas que a lo largo del siglo XX había llegado tan lejos, con avances que había habido antes, con el gobierno de Hipólito Yrigoyen y en la propia década infame que se iban. En estos días se celebra, por ejemplo, la 100 años de YPF, que se crea en el año 1922, empujado por sectores patrióticos de las Fuerzas Armadas, como practicaba el general Mosconi, uno de los militares más destacados de una corriente nacionalista que empujó la explotación del petróleo. Bueno, eso fue antes del peronismo, para dar un ejemplo de lo que se venía. Hubo otras luchas a principios del siglo XX, la Semana Trágica en 1919, una enorme explosión obrera en la capital federal y en otros sectores del interior, las luchas de los obreros rurales en la Patagonia en 1920 y 21, reprimidas por el mismo gobierno de Yrigoyen. Eso va mostrando cómo esos sectores de burguesía nacional tienen un aspecto, en determinado momento los vuelcan, por lo menos algunos de sus representantes más importantes, o no, depende. Ese sería, digamos, cuáles son las causas subjetivas y objetivas. En la Argentina el movimiento estudiantil era numéricamente muy importante, además. Centenares de miles, las universidades argentinas, que ya entonces eran una cantidad muy importante, y los colegios, por todos los avances de ida y vuelta que hubo por la educación pública, y la clase obrera organizada, al margen de los golpes que sufrió después del 55, la CGT intervenida, sus sindicatos intervenidos. No sé si eso explica cierta propensión, si la palabra cabe, cierta tendencia a asimilar y querer tener eso para la Argentina, o intentarlo por lo menos, y eso, las tensiones que crean en los partidos políticos que se autoproclaman de izquierda, pero que después van mostrando están dispuestos, ese es un punto, digamos, ¿no? ¿Cuáles son? Y eso en cada momento, bueno, habrá procesos, porque después, bueno, sería un tema, puede durar otras entrevistas, digamos, como inclusive después de la restauración del capitalismo en China, en la Unión Soviética, en la propia Cuba, hay factores que ya han transformado, nos parece a nosotros, en un país dependiente, no de los yanquis, sino, bueno, sigue teniendo un tipo de relación con la Federación Rusa, China, la línea de Maduro que tiene Venezuela. ¿Cuáles son los ejemplos igual que existen? Es un planeta de 7.500 millones de habitantes. Nosotros tenemos 192 países, casi 200 naciones, así que hay procesos de lucha, la del pueblo palestino, que lleva desde 1949, al calor de la fundación del Estado de Israel, que fue justo que se cree. A partir de eso, lo que no se funda y no se crea, por cómo se dio lo del Estado de Israel, desde 1948 no deja de seguir su lucha para lograr un objetivo final de un Estado palestino totalmente en una situación muy precaria en aquello que recuperó, se llama Cisjordania ocupada, etc. Los procesos del movimiento de resistencia kurdo en Turquía, donde hay partidos revolucionarios marxistas luchando, Filipinas, bueno, uno podría mencionar, y los procesos actuales de América Latina, y lo que fue en algún momento el triunfo del Frente Sandinista en Nicaragua en 1979. Es decir, es un proceso aún con la restauración, y no ha dejado de haber luchas en China. Eran limitadas, algunas desconocidas por la censura y la intervención del actual régimen gobernante y lo actual de Ucrania frente al imperialismo ruso.
No son comunistas los que dirigen el proceso de Ucrania, pero es un sector gubernamental que enfrenta con las armas en la mano al imperialismo ruso. Y a partir de eso veremos cómo. Y bueno, así se enfrenta a un agresor extranjero. Una lucha patriótica, una guerra de liberación nacional. Esto siempre sobre el tema de que en algún momento encuentra uno causas, y el estado de miseria generalizado que hay en centenares de millones de personas en todo el mundo, que empuja y genera resistencia y lucha contra eso. Eso empuja siempre a buscar, aunque no exista, eso que en algún momento fue 1/3 de la población mundial, y verdaderamente el socialismo en China, en la Unión Soviética, en Cuba, en Vietnam, en Corea del Norte.